Permíteme que hoy te hable de Naruse Mikio, nacido en 1905 y fallecido en el 69, y como verás, coetáneo de unos monstruos fundamentales, no solamente del cine nipón, sino de la historia del séptimo arte, que son Kurosawa Akira, Mizoguchi Kenji y, sobre todo, Ozu Yasujiro. Hoy, por razones tanto temáticas como estilísticas, obviaré a Kurosawa, si me lo permites, y entonces trabajaremos con estos tres maestros, Mizoguchi, Ozu y, más en concreto, Naruse, a través de la película de este último que en Japón llevó por título, lo sigue llevando, Tsuma, y que en anglosajón se tradujo para todo el mundo occidental como Wife, esposa. Es esta una película que se inscribe, y aquí ya estoy hablando de los tres, no solamente de Naruse, dentro de una subcategoría cinematográfica que se conoce como Shōshimin Eiga, o, mal llamada en Occidente, Shōmingeki, y que se trata o se nutre de películas que tienen que ver con la reflexión acerca de la vida banal de o bien gente humilde, y más en específico muy humilde, o bien de trabajadores de oficios rutinarios, y más específicamente aún oficinistas, y su contraste con el de las amas de casa que permanecen en el hogar con un trabajo que en muchas ocasiones no solo les resulta tedioso, sino también apabullante. Y además unimos un último factor, que es la excesiva o abrumadora también soledad que estas amas de casa perciben en el hogar de manera cotidiana. Esta, digamos, subrama del cine nipón, no creas que quedó anclada en los años 50 y 60, máximo esplendor de ella, del siglo XX, sino que autores que ahora mismo siguen trabajando, es el caso de Koreeda Hirokatsu, siguen practicando esta forma tan específica de ver el cine. En el caso de Koreeda, amplificada quizás, más que hablando de las películas de estos tres maestros de los que te hablo hoy, por el hecho de salir a mostrar sus trabajos a Occidente y además ser aplaudido, en el caso de Koreeda, específicamente Koreeda, y no solo aplaudido, sino premiado. Pero, como te digo, es una subtrama que hoy se sigue manteniendo entre bastantes autores del cine nipón. Bien, una vez dadas estas pinceladas comparativas, permíteme que vuelva a suprimir de la ecuación a otro de estos autores. Hablaremos de él en más vídeos, Mizoguchi, y nos quedamos con Ozu y Naruse. Me ciño específicamente a la película de este último, pero no vamos a olvidar la presencia de Ozu, por una razón. Y aquí empezamos a hablar de la morfología de Tsuma. Y sí, es el momento de analizar el patrón morfológico de las películas de Naruse. Antes de nada, déjame decirte que esta fue la 64ª película de Naruse, de un total de entre 87 u 89. Los críticos aún no admiten consenso sobre esto, dependiendo de si unos críticos u otros tienen en cuenta cortometrajes, mediometrajes y también películas mudas de este autor, que también déjame decirte que trabajó desde 1930, este año exacto, hasta 1967, de modo que 89 películas, nos quedamos con este número, en una trayectoria que abarca 37 años. Último microexordio relativo a esto: yo no he visionado
las 89 películas de Naruse, pero sí lo he hecho con alrededor de un tercio. Y en todas ellas he podido sacar las mismas consecuencias estructurales, morfológicas, estéticas, que ahora mismo te voy a participar en relación con Esposa. La primera de ellas es la siguiente. Apabullante mayoría del plano fijo, de la utilización del plano fijo. Es raro que Naruse mueva la cámara. Lo hace en ocasiones y estarás pensando que cuando se decanta por esto, ese plano adquiere una relevancia que no adquiere en películas de autores que suelen abusar del excesivo movimiento de la cámara. Eso por un lado. Por otro lado, resulta muy llamativa la sobriedad escenográfica. Muy pocos, tanto interiores como exteriores, y esos pocos repetidos constantemente a lo largo de toda la cinta. Y en este punto, un subpunto que es el de que todos los planos están perfectamente compuestos para que los actores se incluyan dentro de esta escena e interactúen en ella sin producir ningún tipo de contaminación, ni visual ni sonora. Y ahora te diré por qué. Esto nos lleva al guión. Es famoso el hecho de que estos autores, hablo de Ozu y de Naruse, pero también podría hablar de Mizoguchi y sobre todo de Kurosawa, es famoso, digo, el hecho de que insistieran muchísimo en la ultra importancia, permíteme el palabra, del guión. En muchas ocasiones Kurosawa declaraba que podían estar buscando un sustantivo o un adjetivo durante 2 o 3 días. Él y todo el equipo de guionistas con el que trabajaba. Esto es habitual también en el caso de Naruse, aunque un poquito menos, y también en el caso de Ozu. Efectivamente, eran estos, los maestros, los que tomaban las últimas decisiones de todo tipo, pero también de guión. Pero a mí me resulta fundamental apuntar esto. Aquí los actores no tenían permiso para improvisar, porque, según consenso de todos estos grandes maestros, si el guión ya estaba perfectamente delineado, los actores lo único que tenían que hacer era no tropezarse con los muebles y decir este guión de la forma más certera y, muy importante, sobria. Esto, si te fijas, es algo que también era común en el Hollywood de los años 30, 40 y 50. Es famosa esa declaración de Spencer Tracy, que decía que el trabajo de actor no tenía ningún mérito. Consistía sencillamente en no golpear nada del atrezo y en decir tu texto de la forma menos impactante posible. Y así lo que realmente producía la emoción en el espectador era eso que hoy todos los maestros del cine llaman la puesta en escena, que no atañe solamente a la dirección de arte, a los decorados, al estilismo, a la peluquería, al maquillaje y sobre todo a la dirección de fotografía, sino también al hecho de que los actores no se equivoquen pensando que su papel es más relevante, su papel, nunca mejor dicho, que el resto de esta trama colectiva que es una película. Una película es un hecho, esto lo olvidamos muchas veces, pero es conveniente recordarlo de cuando en cuando, es un hecho colectivo, industrial, digamos que empresarial. Cuando estamos trabajando en pintura, en literatura, en escultura y también en música, podemos hablar de trabajos individualizados y muy solitarios, pero cuando hablamos de cine, una vez que el guión lo ha escrito un literato, un guionista, un narrador, un dramaturgo,
que ha trabajado en soledad, a partir de ahí empieza a crecer la película, pero sin ese guión la película no sería posible, de modo que el cine, nunca lo olvidemos, es un trabajo de grupo. Cuando veas esta película te darás cuenta de que todo esto que te acabo de contar no es tan irrelevante como pudiera parecer, porque el trabajo de los actores, como verás, es extrañamente sobrio para a lo que estamos acostumbrados, teniendo en cuenta los trabajos del cine occidental y más en concreto el francés por el lado europeo y el norteamericano que nos llega de Hollywood. Los actores de Naruse siempre están comedidos, los gestos son ínfimos y ahí verás una sobreproducción de silencio. El silencio, tanto en Naruse como en Ozu, es tan importante como el diálogo. Y es este momento de receso en cada silencio cuando estos grandes maestros consideraban que se estaba fraguando en el espectador la película que estaban viendo. Así que cuando en Occidente decimos que, haciendo una gran generalización, las películas japonesas o surcoreanas son excesivamente lentas, quizá estemos teniendo en cuenta esta circunstancia, que existe muy poco diálogo, que esta es otra característica de Tsuma, y además que los planos, si pudiéramos decirlo así, permíteme las comillas, son excesivamente, si pudiéramos decir esto, contemplativos. Y esto nos lleva a otro punto, que es el concepto de troupe, este galicismo que utilizamos para referirnos a un elenco específico de actores que siempre trabajan con el mismo director. Es el caso, por ejemplo, en España de Almodóvar, cuando hablamos de la factoría Almodóvar o la troupe Almodóvar, o más específicamente hablando de actrices, las mujeres de Almodóvar. Pues bien, tanto Ozu como Naruse siempre trabajaban con los mismos actores por separado en cada película, pero también me estoy refiriendo a los mismos actores tanto en un caso como en el otro. Y esto se da por una circunstancia muy curiosa, que es que todas estas películas se rodaban en los mismos estudios y a veces con los mismos decorados. Y esto es algo que he podido rastrear en algunas películas después de conocer el dato, y es efectivamente así, te puedo decir que es efectivamente así. Si miramos películas de mediados de los 50 a mediados de los 60 del cine nipón, en muchas ocasiones, salvando que aquí hubiera colocada una botella de vidrio y en esta película hubiera un triciclo, al final, mirando un poquito con atención, te puedes dar cuenta, tú te la puedes dar cuando lo hagas, de que esos decorados que se utilizan en una película son los mismos que se utilizan en la otra con leves modificaciones. Y esto ocurre porque en estos estudios nipones, y esto hizo que el esplendor del cine nipón en los años 50 y 60 específicamente fuera tan alto, el cine nipón, digo, manejaba una utilización de la logística cinematográfica muy avanzada para la época en relación con otras cinematografías. No se trataba tanto de que el productor gastara una cantidad ingente de dinero en la construcción de decorados específicos para cada cinta, sino de que se hacía todo el esfuerzo posible porque los decorados de una película sirvieran para otra. Y además, en el mismo día. Así que se da el caso de que muchas de las películas de Ozu compartían rodaje, pero a diario, cotidiano, estricto, con películas de Mizoguchi, de Kurosawa y de Naruse. Y te explico por qué esto tiene tantísima importancia estética, no solo económica, que la tiene. Y es el hecho de que en muchas ocasiones Ozu estaba rodando una escena que necesitaba de la réplica de Uehara Ken, por ejemplo, el actor protagonista de Esposa. Y sin embargo, este estaba rodando esta película con Naruse. De modo que
lo que Ozu estaba rodando ese día no podía ser dialogado, y esto explica por qué en muchas películas de Ozu las réplicas de los actores se hacen directamente a cámara, utilizando el plano subjetivo. Como te hablé de ello de forma muy exhaustiva, hoy no lo voy a hacer por esta misma razón en este vídeo que lleva colgado en el canal hace ya un tiempo. Permíteme que te diga que lo visiones, si no lo hiciste, o lo revisiones, si ya lo tienes contemplado. Como verás, esto es más relevante de lo que parece, porque Naruse decía que sin tener que filmar los diálogos en réplica y contrarréplica, aparecían fundamentalmente dos ventajas. La primera es que se podía disponer del actor de forma más directa, más personalizada, y como segundo punto, que se podía ahorrar en el gasto de película. En muchas ocasiones los directores gastan demasiada película. Bueno, estoy hablando de cuando el cine se hacía en película fotográfica, pero en fin, entendámonos. Se hacía demasiado gasto de cinta fotográfica, de cinta cinematográfica, porque a lo mejor en una escena un actor estaba maravilloso, pero el replicante de esa escena, el contraprotagonista o el antagonista, no había dado lo mejor de sí. Y entonces se producía esto tan famoso del cine. Hay un montón de secuencias falsas alrededor de esto, de metraje adicional, digamos, en el que vemos que los directores incidían constantemente en la repetición de decenas, incluso a veces centenares, de tramos de película en los que un actor sí había estado bien y el otro, el director, consideraba que no tanto. Bien, te he hablado de Uehara Ken, pero también ahora te hablo de Takamine Mieko, que es la actriz protagonista que trabajó no solamente en Tsuma, sino en otras 16 películas con Naruse, y que a este respecto decía algo, quiero decir, a la dirección de actores, decía algo muy significativo, y es que Naruse jamás se dirigió a ella en ningún momento en ninguna de estas 17 películas en las que trabajaron juntos. Ella nunca supo si había estado bien o había estado mal en una escena, si Naruse había quedado contento o todo lo contrario con ella, con su trabajo. Pero que, sin embargo, la película iba avanzando y ella sacaba la conclusión de que, bueno, quizá no sabía si había estado muy bien en las jornadas previas, pero lo cierto es que la película iba tomando el camino que parecía que debía tomar, llegando así al último día de rodaje, en el que, para sorpresa general, Naruse decía que ya estaba listo todo el metraje que su cabeza había pensado que se necesitaba para contar la historia concreta que se estaba contando. Y esto, lejos de parecer baladí, es importantísimo porque ha constituido ya marca registrada o, digamos, escuela de trabajo nipón. Y es que ahora que hay más contacto entre Occidente y Oriente y las comunicaciones son bastante más sencillas que hace décadas, específicamente por no solo los medios de comunicación, sino sobre todo por Internet, hoy, como digo, sabemos que la mayor parte de los directores de cine japoneses interfieren muy poco en el trabajo de sus actores, teniendo en cuenta algo que nos entronca con incluso sus raíces shintoístas, y es el hecho de que cuando una persona trabaja muchísimas horas de su vida, ya están contabilizadas, más de 10.000, se considera que esa persona ya es un maestro en eso, y entonces si un actor ha trabajado más de 10.000 horas, es un maestro. No existe el derecho, digamos entre comillas, del director a interferir en su trabajo. Y también viceversa, el actor no está tentado nunca a exigir explicaciones al director, sabiendo, además, de partida, que su trabajo siempre tiene una importancia, diríamos que ínfima, en una película. En el cine oriental, a diferencia de
otro tipo de cinematografías, los actores tienen en cuenta que están al servicio de una puesta en escena, de una dirección de cámara y de una dirección que tiene que ver con la traslación del guión a la pantalla. Sin embargo, en el cine occidental, los actores suelen considerar que su trabajo es más importante de lo que es. Digamos que el reclamo de las películas en Occidente tiene que ver con los actores y el de las películas que nos llegan de Oriente viene de los directores. Y así, por ejemplo, es común que hablemos de la última película de Harrison Ford o de Kevin Costner o de Tom Cruise, pero en Japón lo que dicen es la nueva película de Koreeda o de Kawase. Se refieren más al trabajo como responsabilidad casi exclusiva del autor. Y esta es otra de las características de Tsuma. Esta película de la que te hablo es una película fuertemente de autor. Todas estas decisiones estéticas están a la vista y son tan palpables que durante todo su visionado te estás dando cuenta de que estás asistiendo a una representación de un modelo estético. En este momento y con muy buen tino, seguro que te estás preguntando cómo es posible que existan tantas coincidencias en el trabajo de autoría de estos 4 maestros de los que te hablo hoy. Pues esto no es tan azaroso como pudiera parecer, porque remite a algo bastante inefable en Occidente, pero hoy vamos a hacer el esfuerzo de definirlo aquí, que es su concepto conocido como aware, que es, permíteme que lo defina de esta manera, el asombro melancólico que el ser humano recibe durante la contemplación de algo que considera irrepetible. Y esto nos lleva, este concepto de aware, a la perífrasis mono no aware, que habrás escuchado o leído en múltiples ocasiones y que permea todo el arte nipón desde hace más de un milenio, y más específicamente el que tiene que ver con los haikus, con la poesía de 3 versos con una rima y una métrica específicamente exactas. Y aquí es el concepto de mono no aware más importante de lo que parece, porque para disfrutar en concreto de la cinematografía japonesa y surcoreana tenemos que pensar que el sudeste asiático desde hace milenios trabaja con conceptos que son contrarios, pero a la vez son complementarios. Sin embargo, en Occidente solemos trazar dibujos bastante más maniqueos. Bien, mal, en Occidente no serían las 2 caras de una misma circunstancia, sino el extremo positivo y el extremo negativo. Sin embargo, en el sudeste asiático, como te digo, durante milenios se trabaja con la idea de que bien y mal son 2 caras de la misma moneda, son 2 circunstancias que se complementan. No se trabaja con la idea de que el bien sea positivo para el ser humano y el mal lo negativo. Hay multitud de cuentos orientales que nos hablan de que en muchas ocasiones nuestra desgracia tiene que ver con haber celebrado demasiado un éxito, o que, por ejemplo, el gran fracaso de un hombre ha sido detenerse demasiado en los microfracasos de cada día, siendo que a partir de una ringlera de estos fracasos habría llegado, si hubiera tenido el tesón suficiente, al éxito que estaba persiguiendo. Entonces, la consideración del mono no aware en estas películas es algo que, como te digo, permea cada una de las cintas. Entonces no es extraño que en muchos momentos de esta película estemos asistiendo a escenas en las que sentimos una alegría y una lástima por los personajes que coexisten, que se dan a la vez, y además un mono no aware global en cada escena. O sea,
estamos asistiendo a una escena que nos está conmoviendo, pero a la vez estamos sufriendo porque esa escena está a punto de terminar. Y entonces esta, como en un gran rosario, se engancha a la cuenta posterior y así, de precedente a posterior, se va encadenando toda la estructura de la película. Así que, en circunstancias así, olvídate de autores occidentales, por ejemplo. Me estoy acordando ahora de Cesare Pavese cuando decía aquello de la desgracia durará siempre. En estas películas, la desgracia se admite como un hecho transitorio más. Y es esta la razón por la que al final de la contemplación de una enorme cantidad de películas orientales, sacamos la conclusión de que hemos asistido a un momento, bueno, ponle el adjetivo que quieras, conmovedor, entrañable, de una extrema sensibilidad, pero sin embargo ese proceso se va agigantando con el paso del tiempo, o sea, en días posteriores a la visualización de la película. Y esto, con todos los vientos de cara, es lo que intenta cualquier gran arte, que el espectador de la película, en este caso del cine, se vea concernido por lo que ha visto en una circunstancia tal que esa película lo siga acompañando en días venideros. Y por último, déjame decirte que ahora, desde hace poquitos años, se empieza a considerar la vertiente feminista del cine de Naruse, siendo que te estoy hablando de un cine que se realizó entre los años 30 y los primeros años 60. Así que, como verás, Naruse es un precursor, un visionario y además un innovador, no solamente en ámbitos de la estética, sino de la ética, de cómo las películas pueden crear un estado de opinión que haga que la sociedad mejore. Esto, la buena intención de los artistas, suele conducir a extremos bastante caprichosos y en muchas ocasiones a desastres absolutos que nada tienen que ver con el arte. Pero digamos que Naruse bailó bien sobre esta cuerda floja y verás que en todas sus películas, todas sin excepción, no solamente el tercio que yo he visto, sino también he leído que en los 2 tercios restantes ocurre lo mismo, en todas, digo, la mujer es el eje fundamental de las tramas. Como te decía, generalmente mujeres abocadas al trabajo de ama de casa, pero también mujeres que trabajan en oficios rutinarios y generalmente no muy bien remunerados, y cómo su lucha hace que se generen las tensiones necesarias como para que el espectador se esté dando cuenta de que algo estaba cambiando en el Japón de posguerra de la Segunda Guerra Mundial me estoy refiriendo. Y entonces esto nos vuelve a llevar a la importancia del varón, la escasa o la relativa, o incluso la secundaria importancia de los varones, los actores, en relación con las actrices en las películas de Naruse. Y esto tiene que ver con que él, más allá de ser un absoluto genio del guión, se surtía de textos también de mujeres. Y aquí te tengo que hablar de Hayashi Fumiko, autora que surtió de un montón de textos, no solamente a Naruse, sino a algunos coetáneos suyos, contemporáneos, trabajadores también de esta industria cinematográfica. Y como broche final, déjame que recupere algo que te he dicho al principio. Te decía que las películas de Naruse suelen mantener una sobriedad exhaustiva en el hecho de no mover la cámara. Sin embargo, en escasas ocasiones, he contabilizado aproximadamente en un 5% de cada película, la cámara sí se mueve. Y son precisamente estas escenas las que han creado una cierta ternura hacia Naruse, porque cuando mueve la cámara generalmente es para acompañar a los protagonistas, generalmente en su proceso de enamoramiento. Y entonces te comento el plano. El plano consiste en que la cámara, digamos que retrocede convenientemente en unas vías de traveling, mientras se acompasa con la marcha de
casi siempre una pareja. A veces es una pareja con niños, o con niño, o con niña, pero generalmente asistimos a que la cámara se mueve, Naruse la mueve, simplemente para acompasar, en una especie de retrozoom móvil, la caminata enamorada de los dos protagonistas. Y esto, también estarás pensando ahora, es algo muy efectivo, no efectista, porque nos da una idea de que la cámara de cine ha de moverse cuando existe alguna razón de peso para ello. Y por eso ahora mismo somos incapaces probablemente de asistir a este tipo de sutilezas cuando vemos el cine de Naruse o el de Ozu, que también practicaba esto, el acompañamiento de sus protagonistas, porque estamos tan acostumbrados a que la cámara se mueva tanto en el cine de los últimos 50 años, de cualquier cinematografía mundial, que este tipo de sutilezas, como te digo, nos pasan desapercibidas. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales, si eres tan amable, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.